Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Ignacio de León. En el día de hoy quisiera comentar con ustedes un artículo de opinión aparecido en el New York Times el día 9 de julio, publicado por los economistas venezolanos Ricardo Hausmann, Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios, titulado ¿Cómo salvar a Venezuela? En este artículo estos economistas hacen una descripción detallada de cómo la situación económica venezolana ha ido empeorando en los últimos años y cómo ese empeoramiento ha vuelto cada vez más difícil un plan de recuperación de la economía venezolana. En particular, los economistas venezolanos que escriben este artículo hacen una relación puntual, por ejemplo, de cómo para el año 2016 ya se necesitaban alrededor de 54 mil millones de dólares para poder generar un rescate económico de Venezuela, solicitando esa cantidad de fondos al Fondo Monetario Internacional a través de un programa de ajustes. Y que ya incluso desde el 2016 hasta el presente la situación se ha agravado de tal forma que ni siquiera serían suficientes esos fondos, esos 54 mil millones de dólares, sino que muy posiblemente ya nos encontramos en el estatus de países que, digamos, solamente pueden ser objeto de donaciones y de ayuda internacional, dada la gravedad de la situación catastrófica en la que nos ha sumido el régimen de chavista y la revolución bolivariana. Básicamente mencionan, por ejemplo, que para poder rescatar a Venezuela hoy día sería necesario no solamente todo un programa de ajuste, sino que incluso se necesitarían por encima de ese programa alrededor de 20 mil millones de dólares más para poder emprender, digamos, una serie de medidas que son necesarias. Lamentablemente, el artículo no menciona cuáles son esas medidas. Habla en líneas muy generales e incluso un poco abstractas de que se requieren establecer medidas de defensa de la propiedad y de orientación hacia el mercado, pero no dicen exactamente cuáles son. Y yo creo que ahí es donde está justamente el problema de este artículo, que intenta ser políticamente correcto al describir lo que serían las verdaderas recetas duras que habría que enfrentar y que lejos de esconderse o de ser conveniente esconder cuáles son esas medidas, en mi opinión, deberían ser dichas muy claramente a la sociedad, porque no hay forma que el país pueda recuperarse ni que el país pueda restablecer su curso de crecimiento si al país no se le habla con claridad. Y esto va a requerir, hablar con claridad supone indicar que dada el estado catastrófico de la economía, pues a grandes males, grandes remedios. Será necesario emprender un programa muy duro, pero muy consciente de cómo emprender, digamos, el camino, cómo reemprender el camino del crecimiento que perdimos hace mucho tiempo en Venezuela. Incluso yo diría mucho antes de los 20 años de socialismo canceroso a los que nos ha condenado esta revolución bolivariana. Yo diría que incluso eso va más allá. Pero no veamos el pasado, veamos el futuro. El futuro es oscuro, es negro, porque al venezolano no se le está hablando con claridad. Cuando se habla de medidas, por ejemplo, de protección de la propiedad y de fomento de la libertad económica o del libre mercado, hay que decir, por ejemplo, que eso supone la privatización de todos los activos y todas las empresas que durante este régimen se han confiscado y se han privado de sus dueños. Eso supone, obviamente, que habrá que resarcir de alguna manera a los que han sido víctimas de estos despojos. Es decir, todas aquellas personas que fueron, digamos, víctimas de aquel dedo de Chávez de expropiese, pues de alguna manera habrá que compensarlos. Y eso supone una erogación de dinero y como el país no tiene fondos, pues habrá que tomar decisiones sobre cómo establecer una fórmula de transición para hacer que los verdaderos y legítimos dueños de estas propiedades confiscadas puedan restituirse en su control. Pero además de eso,
habrá que hablar de la privatización del gran tótem venezolano, que es la industria petrolera y concretamente PDVSA. Una empresa que como resultado del socialismo asfixiante ha terminado por colapsar y por ser, digamos, objeto por llegar a la bancarrota. Y eso es algo que los políticos no les gusta hablar y al parecer tampoco a algunos economistas que quieren hablar como políticos. Entonces es importante decirle al venezolano que va a haber que reconsiderar todo el esquema institucional alrededor del cual se ha tejido este entramado de producción petrolera que es sustraída para ser apropiada en cuentas bancarias privadas y convertirlo en un sistema competitivo donde puedan venir a Venezuela cualquiera que quiera explotar petróleo cumpliendo unas condiciones técnicas mínimas, pero que pueda tener la libertad de hacerlo y promover además el desarrollo de empresas nacionales de venezolanos que puedan hacer esa explotación sin tener por qué el Estado controlar de manera de monopolio, que es como está ahora la industria. Solamente el Estado puede explotar las riquezas del subsuelo. Eso tiene que cambiar. No es posible que hayan empresas de venezolanos que en el exterior puedan, en el sector petrolero, puedan hacer exploración, extracción y comercialización del petróleo y en su propio país se vean impedidos de hacerlo y que afuera lo hacen con un gran éxito, pagan sus impuestos y los países que han sido receptores de esa tecnología venezolana se beneficien de un conocimiento que a los propios venezolanos que viven en Venezuela se les prohíbe por razones de tipo ideológico. Eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Pero hay que decirlo. Además de eso hay que, por ejemplo, establecer un sistema orientado hacia la restitución de la propiedad privada en absolutamente toda la reducción de lo que tiene que ver con el aparato estatal. El aparato estatal no puede seguir siendo empleador de 3 millones, 2 millones, 5, 3 millones de funcionarios públicos. Son personas que en el sector privado podrían desarrollar emprendimientos, pero que por la lógica socialista en la que estamos, se han convertido básicamente en parásitos de un presupuesto público sin capacidad de producir, digamos, y más bien estorbando y molestando a quienes tratan de desarrollar su iniciativa privada con nuevos emprendimientos. Estos están representados en el funcionario típico del chalequito que va a visita y controla y multa y chantajea al pequeño empresario. Eso se tiene que acabar. Eso hay que decirlo también. Esas son las medidas de mercado que hay que establecer. Otra medida de mercado que hay que establecer es crear un gran sistema digitalizado en Venezuela que permita apalancar al país en la cuarta revolución industrial, pero hacerlo de manera acelerada. Y esto no necesariamente significa que estas inversiones deban venir solo del sector privado, podrían venir del sector público, ciertamente, pero tendrían que ser orientadas claramente hacia favorecer el tejido empresarial privado venezolano. ¿Cuál es ese tejido empresarial privado venezolano? No es Fede Cámaras, no es Consecomercio. Estos son, digamos, las cámaras tradicionales de empresarios tradicionales que han vivido de los subsidios en Venezuela. Hay que reconstituir el tejido empresarial venezolano con emprendedores que sean capaces de asumir riesgos. Y eso supone, por ejemplo, generar una gran capacidad digital para que nuevos emprendedores puedan competir rápidamente con nuevas tecnologías, por ejemplo, en el sector de fintech, en el sector financiero tecnológico, para competir con la banca privada venezolana, que ha sido cartelizada y ha sido monopolizada durante todo este tiempo, beneficiando solamente a los mismos 4 banqueros, digamos, que tienen caballos en Andalucía, que tienen cuentas en paraísos fiscales y que lo que han hecho es chupar a cargo del endeudamiento público con la emisión de bonos públicos de la deuda en Venezuela. Bueno, estas son las medidas que hay que hablar. No es hablar de libre mercado en un sentido etéreo que nadie entiende, no, es poner nombre y apellido
a las cosas y proponer ideas concretas. Una idea concreta, por ejemplo, es liberar la tasa de cambio. Los economistas en Venezuela, no generalicemos, pero yo diría que la mayoría de los economistas en Venezuela están, por ejemplo, en contra de la liberalización de la tasa de cambio. ¿Por qué razón? Bueno, porque quieren hablar como políticos, quieren de alguna manera dar una coartada económica para que la tasa de cambio siga siendo objeto de control político, porque eso da réditos. El control político, en definitiva, da prestigio, da réditos, digamos, de poder administrar bajo la sabiduría y la sapiencia del economista profesional, cómo debe el venezolano de a pie poder gozar de ingresos a los que por justicia natural debería tener derecho, porque si uno produce una cantidad de ingresos, esos ingresos deberían tener una contraprestación en cualquier moneda que sea o en cualquier activo que sea. No tendrían por qué ser, digamos, limitados a la tasa de cambio que te impone un gobierno por razones de tipo político. Entonces, la liberalización de la tasa de cambio es una cuestión de derecho natural, pero además de eso es una cuestión de conveniencia económica, y es la de que bajo una economía como la venezolana, aquella falsa idea de algunos economistas de mucho prestigio, en donde planteaban la necesidad de establecer una tasa tal que permitiera competir al productor venezolano frente al mercado internacional, en el fondo lo que supone es hacerlo, pero a costa de empobrecer el bolsillo del venezolano, que recibe unos dólares, digamos, limitados, y que inevitablemente eso va a tener un impacto en su capacidad de ingreso, digamos, porque a fin de cuentas, pues en lo que se traduce un control de cambios es que tarde o temprano esa cantidad de dólares represados, digamos, como consecuencia del control, necesariamente se van a terminar administrando por criterios políticos, y solamente los que tienen amigos dentro del gobierno, es decir, los que tienen acceso político a esos dólares, van a poder disfrutar de ellos. Bueno, estas son las razones por las cuales no debería ser aceptable un control de cambios bajo ningún concepto, y la libertad cambiaria podría permitir el desarrollo de nuevas industrias que nunca verán la luz y nunca han visto la luz en Venezuela, precisamente porque lo que ha prevalecido es el control político sobre la tasa de cambio. Eso tiene que desaparecer, hay que decirlo. Y medidas como esta, medidas como por ejemplo la implantación de nuevas tecnologías como blockchain, que permitirían poder reducir en un escenario de recuperación económica, reducir por ejemplo costos transaccionales para poder traer remesas al país. Hausman, Santos y Barrios hablan de que es necesario traer 20.000 millones de dólares por ayuda internacional. Bueno, yo propongo algo distinto, incluso algo mejor. ¿Por qué razón no traer 20.000 millones de dólares con las remesas internacionales de venezolanos que producen en dólares, en euros y en moneda dura en el exterior, y que quieren dar dinero a su familia, pero no pueden hacerlo precisamente porque hay controles de cambios y porque hay tasas, digamos, de comisión que deben pagar si quieren traer dólares a Venezuela? Bueno, hay tecnologías que permiten eliminar ese tipo de trabas. Blockchain es una de ellas. ¿Por qué razón no adoptarla? ¿Por qué razón no apalancar, por ejemplo, blockchain para permitir la identificación rápida y acelerada de los venezolanos, y de esa manera poder administrar programas de ayuda que van a ser necesarios sin que medie la corrupción de aquel que es intermediario en el programa y administra esos fondos, como ha pasado en países como África, por ejemplo, como en continentes como en África? Donde la ayuda internacional siempre termina en el bolsillo de los dictadores que administran el arroz a su pueblo y se quedan con una tajada que envían a sus cuentas de Suiza. Bueno, eso se puede evitar, pero hay que decirlo. En consecuencia, no basta con hacer un diagnóstico, por muy pormenorizado que sea ese diagnóstico, no basta con hacerlo. Hay que definir medidas. Y las medidas, cuando uno hace digamos, una identificación de esas medidas, obviamente eso supone comprometerse políticamente con una causa concreta, y ahí uno tiene que
entender que es donde está la pelea. Porque si no hacemos eso, en el fondo lo que estaremos es eludiendo el debate. Y yo no puedo entender por qué razón habría que hacerlo, dado que las razones que soportan la necesidad de establecer en Venezuela una economía moderna, libre y abierta, pues no admiten discusión. Ya hemos probado durante 20 años la receta del socialismo. Incluso me atrevería, perdón, quiero rectificar lo que acabo de decir. No son 20 años de socialismo los que ha vivido en Venezuela. Han sido por lo menos 50 o 60 años de socialismo. Esto debe cambiar. Y ha sido un socialismo que al principio era blando y después se fue volviendo cada vez más duro. Pero eso tiene que cambiar y puede cambiar. Pero para que cambie hay que hablar claro con la gente y decir exactamente cuál es la agenda que debe establecerse para reconstituir a la nación venezolana. Muchísimas gracias.